Bienvenidos a G-Aral Tech. Hola, perito. Bienvenidos a G-Aral Tech. Esta semana sí fue una locura en la tecnología. Hasta tenemos movimiento ahí de películas. Ya se fue Clifford. DJI presentó este día la Osmo Pocket 4P. Canon presentó también su nueva cámara R6B, ideal para creadores de contenido. La película de Zelda se adelanta un mes, dicho por el mismo Shigeru Miyamoto. Se presenta Android 17. Samsung por fin se actualiza a One UI 8.5, pero ya se está hablando de One UI 9. Xbox sale con una sorpresita por ahí para los insiders y nueva filtración de GTA 6. Sí, ya sé, otra filtración. Y empezando, vamos con DJI. Hoy se presentó el Osmo Pocket 4P, que ahora traerá dos cámaras. Bueno, cuando estoy grabando este video creo que se está presentando allá en Cannes, Francia. El sensor de su cámara principal será de 1 pulgada. Esto va a ser un cambio total para los creadores de contenido, será algo brutal. La cámara secundaria traerá un zoom óptico de 3x que equivale a 70 milímetros. Los rumores dicen que grabará en 4K a 240 fps con una profundidad de colores de 10 bits. Aunque todavía no sé por qué están haciendo esto, porque en verdad que se tiene que actualizar en YouTube, ya que YouTube solo presenta los 10 bits con videos HDR. Ya YouTube debería de actualizarse y mostrarnos esos videos SDR con 10 bits para aprovechar nuestras pantallas y los televisores más modernos. Y entramos al mundo de la cámara profesional. Canon acaba de presentar su nuevo dispositivo, el R6B. Es una full frame mirrorless de 32.5 megapíxeles. Compite con la Sony Alpha FX3 del 2021, especializado para filmmakers y creadores de contenido. Será lanzada el 24 de junio. Es como una R6 Mark III en miniatura y su precio será de $2.500. También en las especificaciones dice que grabará en 7K a 60 fps y en RAW. Sensor full frame CMOS, 4K con muestreo 422 10 bits hasta 100 fps. Almacenamiento de tarjetas SF Express tipo B y tarjeta SD hasta 8 terabytes. Y su montura será RF. Y la película de Zelda Live Action se adelanta del 7 de mayo al 30 de abril. Shigeru Miyamoto dijo: sí, el estreno de la película Live Action The Legend of Zelda se ha adelantado oficialmente al 30 de abril de 2027. Shigeru Miyamoto y Nintendo confirmaron el cambio de fecha, adelantándola desde principios de mayo para asegurar un lanzamiento mundial estratégico. Terminando su grabación este mes de abril, que tuvo una duración de 6 meses en Nueva Zelanda. En mi opinión, para que esta película sea un mega éxito, pues gráficamente o visualmente se tiene que ver como las películas del Hobbit, la trilogía, porque también está basado en la misma era, están usando prácticamente los mismos escenarios. Así que gráficamente espero que se vea como las películas del Hobbit. Y se ha presentado Android 17. Google Gemini más avanzada para ayudarte en las tareas digitales como compras o reservas, crear widgets personalizados, grabar pantalla y a ti en la cámara frontal para hacer reacciones, especial para TikTokers cuando ven alguna noticia nueva, Android Auto restaurado y con mapas en 3D. Y la espera ha terminado. Samsung por fin libera One UI 8.5 y aquí le voy a mostrar las mejoras más importantes que han lanzado. Cambios estéticos y visuales con transparencias y desenfoques más modernos en su interfaz. Big Panel totalmente personalizable. Audio Eraser para quitar ruidos en videos. Y por fin, los amigos que tienen iPhone y Android por fin se van a poder intercambiar archivos, porque con esta nueva actualización se integra AirDrop al QuickShare de Samsung. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya van a poder mandar fotografías o documentos a un iPhone mediante QuickShare. Solo le dan compartir al teléfono, tienen que darle activar para todos en 10 minutos y así se van a poder ver mutuamente para por fin transferirse archivos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en Samsung podemos tomar fotografías RAW y a veces nos dicen: mándamalas por WhatsApp. Entonces uno
se la manda por ahí, baja la calidad horrible, mientras que ahora mismo solo se va a mandar por el Quickshare o por AirDrop. La velocidad es ultra rápida porque utilizan las antenas Wi-Fi, que recordemos son 5G en estos nuevos dispositivos. Obviamente este solo está para los nuevos dispositivos y las nuevas actualizaciones. Y no hemos salido de One UI 8.5 cuando ya están las noticias del One UI 9. Samsung lanza la beta de One UI 9 basado en Android 17. Por ahora solo es exclusivo de Reino Unido, Alemania y Corea del Sur. Las novedades: por el momento solo incluye nuevas funciones para el Samsung Note, más opciones de privacidad y seguridad y un refuerzo de la accesibilidad. Aquí hay algo que me interesó bastante: refuerza las notificaciones en las llamadas. Por ejemplo, si alguien te está llamando varias veces y tú ya no quieres que esa persona te siga marcando, entonces puedes bloquearlo y decir que ya no quieres recibir notificaciones. Entonces la persona va a estar llamando, pero ya no te va a interrumpir en la pantalla de que alguien te está haciendo spam. Y también al contrario, si tienes una aplicación que necesitas con urgencia, digamos alguna transferencia de banco, ustedes van a activar una notificación mega importante, les aparecerá como prioridad en el teléfono. ¿Y quién tendrá esta nueva actualización? Esto es sorprendente porque estará vigente desde las series del S23, así como lo escuchan, el S23, el 23 Plus, el S23 Ultra, el FE. Todos estos teléfonos tendrán One UI 9. Es excelente porque ya han pasado varios años y todavía tiene sus buenas actualizaciones. También desde los Flip 5, desde los Fold 6, Galaxy A06 hasta los más actuales. Y Xbox se actualiza. Salió una sorpresa para los insiders. A partir de hoy, insiders Alpha y Alpha Skip de Xbox podrán probar las últimas actualizaciones que llegarán a las consolas Xbox. Esta nueva actualización trae la experiencia de un nuevo arranque de sistema con el logo que hace poco se publicó como fondo dinámico. Te mostrarán insignias Game Score escalonadas, ofreciendo una insignia según tu puntaje de logros. Y la noticia más esperada por todos: sale una nueva filtración de GTA 6. Se filtra la reserva para GTA 6 para el 18 de mayo en formato físico, desde correos electrónicos a afiliados de Best Buy, tal vez a unos 90 o 100 dólares el 18 de mayo. Y recordemos también el hype que está súper alto. Todo el mundo va a querer dar 100 dólares como si nada. En mi opinión, creo que costará 100 dólares la precompra y después en noviembre bajará a 80 dólares. Y noticia de última hora: las acciones de Take-Two suben 8% hoy mismo que estoy grabando este video, gracias a las filtraciones. ¿Y qué es Take-Two Interactive? Es la empresa matriz propietaria de Rockstar, lo que significa que publica, financia y comercializa Grand Theft Auto. ¿Y qué les pareció estas noticias de esta semana? Fue una completa locura, nuevos dispositivos, cosas gamers. Nos vemos el siguiente jueves para un resumen tecnológico. ¡Let's go!